Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludos, soy Doris, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Y bueno, el tema de hoy es la batalla de Zacatecas. Así es que bueno, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues bien, profesor, aquí con algunas situaciones técnicas, no sé por qué se nos da de repente, pero ya las solucionamos. Así es, licenciada, y ya estamos al aire como todos los lunes. Así es, sí. Y bueno, pues ahorita creo que no hay nadie en el chat, bueno, los esperamos y también esperamos sus comentarios. Y pues, ¿qué le parece si comenzamos con este tema de la batalla de Zacatecas, profesor? Pues sí, licenciada, sí, no sin antes, bueno, enviarles saludos a varias personas que se nos han acercado y que pues han hecho comentarios muy favorables acerca de estas transmisiones de todos los lunes de Urus Radio, licenciada. Vemos con gusto y satisfacción que pues mucha gente, somos muchas personas las que nos gusta, nos atrae lo que es la historia de nuestro país, licenciada. Entonces, pues agradecerles a todos ellos sus comentarios y que estén lunes tras lunes escuchándonos. O bueno, no son muchas las personas que nos escuchan justamente en vivo, sino van escuchando el programa, lo van bajando y lo van escuchando entre semana. De hecho, mañana martes va a haber varios maestros que van a bajar el programa, que lo van a escuchar varios alumnos, etcétera. Entonces, pues muchas gracias de veras para todos ellos, licenciada. Pues sí, es un gusto que sepamos que muchos profesores, bueno, toman nuestros programas, sobre todo, bueno, lo que usted nos platica de la historia, igual para transmitírselos a los alumnos, y eso de verdad nos agrada bastante. Y pues bueno, aquí estamos y igual lo que les decía el profesor, si necesitan alguna conferencia, pues aquí está el profesor listo y dispuesto para estar por allá donde ustedes nos inviten. Así es, licenciada. Ya por último, antes de comenzar este tema, la idea de Urus Radio es hablar de la historia, pues, por decirlo así, antigua de México, licenciada. No tanto la historia contemporánea, sabemos que la historia se hace día con día, hora con hora, minuto con minuto, licenciada. Ya es más, el inicio de este programa hace 4 minutos ya es historia. Pero bueno, siempre como que nos vamos a una parte más antigua, pero no podemos evitar solamente hacer la mención, porque todo esto se queda grabado. Es de veras indignante lo que está sucediendo en este momento en México con la fuga de el Chapo Guzmán, sí, de este delincuente. Es increíble e indignante, no tanto la fuga, sino ver en qué situación se vive en el país, en manos de quién está nuestro país, licenciada, y de esto seguramente la historia va a hablar, y dentro de 10, 20, 30, 100 años, así como hemos platicado aquí de los escapes de Chucho el Roto, por ejemplo, pero que él sí era un bandido querido y adorado por el pueblo. El Chapo hay gente que lo quiere, pero en su gran mayoría pues no. Y no vamos a aplaudir que él sea un narcotraficante, licenciada. Entonces sabemos que dentro de 100 años van a estar hablando de nosotros, de este momento de la historia de México en que esta persona con la mano en la cintura se escapa. Sí, sí, así es, profesor, y bueno, ¿de qué manera, no? Y pues antes de que se me olvide, porque no dije la fecha, es 13 de julio, ¿sí? 13 de julio de 2015. Entonces, para que ustedes también tengan una idea, los que escuchen después este programa, de cuándo sucedió este acontecimiento, ¿no? Así es, licenciada, y pues vámonos con la historia, vámonos 100 años para atrás, licenciada. De hecho, 101 años nos vamos hacia atrás en la historia de México con esta serie que nos inspiró la revista de Historias y Relatos, de hablar de las 10 batallas más importantes o más trascendentes en la historia de México. Llegamos a la batalla número 9. Sí, la próxima semana hablaremos de las batallas de Celaya. Fíjese, hemos hablado ya de las batallas de Zacatecas aquí en Urus Radio, pero nunca hemos hablado así a fondo de la batalla de Celaya.
Entonces la próxima semana hablaremos de esas famosas cargas de caballería y hablaremos de la granada que le destrozó el brazo a Álvaro Obregón. Pero bueno, ya me estoy adelantando, licenciada. Hablemos de la batalla de Zacatecas. 23 de junio de 1914, hace 101 años que se libró esta terrible, terrible batalla. Para muchos historiadores, licenciada, no fue quizá una batalla tan trascendente, para otros sí, ahorita lo vamos a explicar, pero sí fue la más sangrienta de todas. Llama la atención por eso. Segundo lugar, llama la atención por la perfección de la batalla, que eso sí lo hemos comentado varias veces aquí en Urus Radio, licenciada, que la batalla de Zacatecas se estudia como parte de las muchas batallas que estudian los cadetes de diferentes colegios militares del mundo, para aprender estrategias, etcétera. En más de 40 colegios militares del mundo, incluido West Point, incluido el Colegio Militar de Rusia, es parte de las batallas que se analizan y se estudian. La batalla de Zacatecas. ¿Por qué? Por la perfección de la misma, licenciada. Entonces, hay mucho que hablar, en que ya hemos hablado, podemos seguir hablando horas y horas de esta batalla, licenciada. La vez pasada hablábamos de la batalla de Ciudad Juárez y de cómo con esa batalla cae el porfirismo, llega Madero a la presidencia de la República después de unas elecciones donde arrasa por completo don Francisco Madero, porque era el único candidato. Lo único que había de diferente eran los candidatos a la vicepresidencia, pero él era el único candidato, entonces pues se la llevó totalmente Francisco Madero. Hemos hablado aquí en Urus Radio de lo que fue la decena trágica de ese traidor Victoriano Huerta y del crimen que se comete contra Francisco Madero y José María Pino Suárez atrás de la cárcel de Lecumberri, licenciada. Y a partir de ahí, bueno, comienza la segunda etapa de la revolución. ¿Qué va a ser la batalla de Zacatecas? Prácticamente el fin de esta segunda batalla y el inicio de la tercera y última etapa de la revolución. Pero vamos a explicar cómo estaba todo esto, licenciada. Licenciada, cuando muere asesinado Madero, Villa ya se había escapado. El Victoriano Huerta estuvo a punto de fusilarlo, ¿sí?, por un pleito de unos caballos, y en el mismo paredón le perdonan la vida. Bueno, Madero exige que se lo traigan aquí a México y lo mete a la cárcel de Santiago Tlatelolco, que fíjese, se cuentan muchas cosas de Pancho Villa ahí en Santiago Tlatelolco, licenciada. Una de esas es que pues él era analfabeta y que ahí en Tlatelolco fue donde aprendió ya bien a leer, porque con los trabajos que él tenía, que él fue carnicero, que él fue albañil, etcétera, aprendió algunas letras. Pero dicen que la cárcel de Tlatelolco es donde verdaderamente aprende a leer y escribir. Otra de los mitos de los que se habla de Pancho Villa sin poderlo confirmar fue la manera en que se escapó, y de ahí la referencia del Chapo Guzmán. La manera en que se escapó, hay dos versiones, licenciada, que ya también las hemos comentado aquí. Una que se escapó vestido de mujer, lo que ponemos un poquito en duda por la altura de Pancho Villa, que era pues arriba del 1.70, no llegaba al 1.80, pero así arriba del 1.70, era un poco alto Villa, entonces a ver, y muy corpulento. De todos modos, aunque se hubiera vestido de mujer, hubiera llamado mucho la atención. Creemos más la segunda versión, de que dicen que Villa se escapó disfrazado de licenciado, que se puso un traje, se quitó el bigote que era tan característico en Pancho Villa, se quita el bigote y se escapa de la cárcel. Pero también hay muchos que dicen que Madero sabía perfectamente que se iba a escapar y lo dejó escapar, ¿sí?, porque sabía que era un aliado suyo. Otra vez regreso, estoy hablando de Pancho Villa con el presidente Madero, no estoy hablando del Chapo y de Peña Nieto, o sea, era otro tipo de alianza, ¿sí? Entonces Madero sabía que se iba a escapar y lo deja escapar. Villa se va hacia el norte, se escapa y llega hasta los Estados Unidos. Ya para entonces ya le había crecido otra vez el bigote, porque tardó varios días en llegar, y allá se entera de la muerte de Madero. A Villa quería mucho a Francisco Madero, a pesar de que tuvo diferencias con él en la batalla de Ciudad Juárez, pero Villa quería mucho a don Francisco y Madero. Villa era una persona muy sensible, licenciada. Por más que nos quieren poner a un Villa borracho, parrandero y jugador, pues no, licenciada, borracho no era. Parrandero pues quizá antes, ¿no?, pero borracho no.
mujeriego. Pues mire, yo voy a parafrasear aquí un poquito a Paco Ignacio Taibo. Me encantó la frase cuando dijo: Pancho Villa no creía en el divorcio, ¿sí? Pero lo que sí creía era en el matrimonio, puesto que se casó más de 20 veces. Sí. Y hay por ahí una anécdota de que se casó con una mujer 2 veces, porque se le había olvidado que ya se había casado con ella. Entonces se volvió a casar y tuvo más de 20 esposas. Entonces, en lo que no creyera en el divorcio, porque de ninguna se divorció. Pero va a creer que, licenciada, que de sus más de 20 mujeres, ninguna reclamó nada. Ninguna dijo es que fue un patán, es que fue un salvaje, para nada. Todos lo seguían queriendo a Pancho Villa. Entonces, licenciada, es todo un personaje, Pancho Villa. Llega a los Estados Unidos, se entera de la muerte de Madero y empieza a levantar la División del Norte. Esta División del Norte que, bueno, en un principio, Venustiano Carranza, ¿sí? Como gobernador, él es el único que se niega a aceptar a Huerta como presidente de la República. Inmediatamente lanza el Plan de Guadalupe, donde él se propone como jefe máximo de la Revolución Armada, ¿sí? Y se lanza a la lucha contra Victoriano Huerta. Para serle franco, licenciada, los primeros combates que tienen las fuerzas del ejército constitucionalista pues fueron un fracaso. De hecho, Venustiano Carranza ya iba hacia el norte, más al norte, para poderse meter a los Estados Unidos. Pero de pronto los levantamientos se dan en varias partes del país. Y no hay que olvidar que Zapata no se había rendido, ¿eh? Zapata nunca se rindió. Y eso lo platicábamos el programa pasado. Zapata seguía alzado en armas, ¿sí? Villa ya había dejado las armas, pero Zapata no. Entonces, se empieza a armar la División del Norte con un puñado de gente. Llega a tener Pancho Villa un ejército de más de 50,000 hombres. Así, de más de 50,000 hombres. Licenciada, y empiezan a tomar, pues, Ciudad Juárez, toman Ojinaga, toman Tierra Blanca, Torreón, que ahí fueron varias batallas en Torreón. Todo el mundo habla de Torreón, pero sabemos que Torreón está alrededor de varias ciudades, Gómez Palacio, etcétera, y fue batalla por batalla, licenciada. Se peleó en esas batallas pared por pared, ¿sí? O sea, de hecho abrieron un agujero en la pared para dispararle a las personas que estaban del otro lado de la pared. Así se peleó Torreón. Y todo, ¿sí?, se preparaba para avanzar hacia Zacatecas. Y aquí es donde empiezan los anecdotazos, licenciada. La División del Norte no hay quien la detenga. Poco antes había llegado un general que ya hemos platicado mucho de él, al cual admiramos, el general Felipe Ángeles, que él había estudiado artillería en Francia y que fue, lo hemos dicho varias veces, el último que vio con vida a Francisco Madero, que no fuera de los soldados que lo mataron, porque fue a 3 a los que hicieron prisioneros en Palacio Nacional: a Madero, a Pino Suárez y a Felipe Ángeles. Pero a Felipe Ángeles Victoriano Huerta le perdona la vida y lo manda a Europa, y de allá se regresa Felipe Ángeles y va y se da de alta en las fuerzas de Venustiano Carranza. Pero Venustiano Carranza tenía desconfianza, licenciada. Venustiano Carranza sabía que Felipe Ángeles era un adorador de Francisco Madero y no lo quiere con él, y se lo manda a Pancho Villa. ¿Quién lo iba a decir? Que fue una mancuerna terrible para el enemigo, la mancuerna entre Felipe Ángeles y Pancho Villa, y de ahí el otro brazo, ¿sí?, de Pancho. Bueno, él decía: Felipe Ángeles es uno de mis brazos y Rodolfo Fierro es el otro. Entonces, van ganando batalla tras batalla tras batalla, licenciada. Cuando ellos están en Torreón, saben que Pánfilo Natera, que era general carrancista, ataca con aproximadamente 6,000 hombres la guarnición de Zacatecas, pero es repelido en 2 ocasiones, no puede tomar Zacatecas. Entonces Venustiano Carranza manda la orden, ¿sí?, a Pancho Villa y le dice: mándele 5,000 hombres a Pánfilo Natera para que tome Zacatecas. Y agarra a Pancho Villa y dice: no, señor, me voy con toda la División del Norte. ¿Cuál 5,000 hombres? No, me voy con toda la División del Norte. Licenciada, después de Zacatecas, el paso era franco a la Ciudad de México. Todos los soldados federales que habían perdido en Torreón, los que lograron sobrevivir, se atrincheraron en Zacatecas, y llegaron muchos soldados de otras partes a atrincherarse en Zacatecas.
el grueso del ejército federal que todavía sobrevivía estaba en Zacatecas. Entonces, el que llegara primero a Zacatecas o derrotar a los federales tenía el paso franco hacia Aguascalientes y después de ahí a la Ciudad de México. Entonces Venustiano Carranza no lo podía permitir. No podía permitir que la división del norte se llenara de gloria tomando la Ciudad de México. Entonces le prohíbe a Pancho Villa avanzar hacia la ciudad de Zacatecas. ¿Sí? Y Pancho Villa no le importa y él agarra, señor, lo siento, pero yo ya voy para Zacatecas. Licenciada, lo que hizo Venustiano Carranza es ordenar que no le dieran carbón a los trenes de Pancho Villa. Pues, va usted a creer, licenciada, como no tenían el suficiente carbón para avanzar hasta Zacatecas, iban quitando de los durmientes del ferrocarril 1 de cada 4. Ya ve que están puestos sobre madera los rieles del ferrocarril. Sí, claro. 1 de cada 4 lo iban levantando para usarlo como leña, ¿sí? Como combustible y aventárselo a las máquinas para poder avanzar. Los muebles que se llevaban de las haciendas, etcétera, de las casas que saqueaban, toda esa madera, o sea, lo hacían leña y órale, a las máquinas, excepto algo, y eso es de llamar la atención, licenciada, esa anécdota recién la leía, que lo único que Pancho Villa dijo que no agarraran, que agarraran mesas, que agarraran vitrinas, que agarraran lo que quisieran, sí, pero que no agarraran los pianos, licenciada, que no agarraran pianos. ¿Por qué? Porque al principio empezaron a aventar los mismos pianos a la locomotora y Pancho Villa dijo no, los pianos no. Y empezó a recolectar todos los pianos Pancho Villa y los empezó a mandar a las escuelas, licenciada. Con una pequeña plaquita, ¿sí? Llegaban emisarios de la División del Norte y regalaban el piano a la escuela. Y todavía existen en la actualidad algunos pianos con la plaquita que dice este piano fue donado por la División del Norte, no por Pancho Villa, por la División del Norte. Todavía existen, licenciado, todo eso que hizo Pancho Villa. Pancho Villa, yo creo que porque no había estudiado, él lo que hacía era abrir escuelas, licenciada, abrir escuelas. Y es más, cuando él fue gobernador del estado de Chihuahua, licenciada, a algunos maestros, ¿sí?, les iguala, fíjese bien, y ojalá esto lo estuvieran escuchando autoridades de la SEP, les iguala el salario a los maestros rurales al salario que tenían sus generales. De ese tamaño, licenciada. O sea, un maestro rural ganaba lo mismo que un general villista. Quiere decir que para Pancho Villa así era de importante el maestro. Los maestros eran importantísimos porque educaban a los niños. Y sabemos que Pancho Villa siempre andaba con las bolsas de sus pantalones o de su guerrera llena de dulces, licenciada. Porque le encantaba que se le acercaran los chamacos y él toman para sus dulces. Les daba unas monedas o les daba directamente los caramelos, licenciada. Así era de sensible Pancho Villa. Pancho Villa, que cuando llegaba a tomar alguna población, se iba, ya que tomaban la ciudad, en lugar de como nos lo han pintado en la revolución, de que todo el mundo se emborrachaba y cometían abusos, Pancho Villa se iba a las neverías, porque le gustaban mucho los helados. Pancho Villa no tomaba, era abstemio, como ya lo comentamos, y la única vez que sabemos que tomó, ya lo hemos dicho también, fue cuando brindó con coñac con el general Emiliano Zapata. Entonces, ese hombre se lleva a la División del Norte a Zacatecas, en contra de las órdenes de Carranza. Carranza le manda un telegrama a Pancho Villa, donde le exige que se detenga. Pancho Villa dice que va a continuar a Zacatecas, y Venustiano Carranza le quita el mando de la División del Norte. Dice, a partir de este momento, usted está dado de baja de la División del Norte. Páseme, estaban en el telégrafo, páseme a sus generales para darles órdenes y para decirle quién es el nuevo general de la división, o comandante de la División del Norte. Y ahí estaba Tomás Urbina, Emilio Chao, Rodolfo Fierro, Felipe Ángeles, o sea, todos los generales ahí estaban. Y que agarran y que le contestan a Venustiano Carranza por el telégrafo que ellos no reconocían otro jefe que no fuera Pancho Villa. Por ahí dicen que hubo un telegrama como que
pues mandándole recordar a su progenitora, don Venustiano Carranza. No lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que le dijeron que no lo reconocían a él como jefe máximo, que era un traidor al movimiento y que ellos solamente reconocían a Pancho Villa. Y la División del Norte se va a Zacatecas. Ellos llegan, la División del Norte llega 4 días antes, licenciado. 4 días antes llegan a Zacatecas, bueno, a las orillas de Zacatecas, y empiezan a emplazar. Eran alrededor de 25,000 hombres. Licenciada, pero escuchaba yo una conferencia de Paco Ignacio Taibo y me daba risa, pero vale la pena hacer esos mismos comentarios. Decía Paco Ignacio que era todo lo cargó en ferrocarriles, que eran más de 100 locomotoras, licenciada, y que aparte un humo negro, porque no era leña buena, pues, le digo que iban levantando los durmientes de las vías. Entonces, dice que se veía aquello impresionante, más de 100 locomotoras, y que era un tren muy particular, porque dentro de los vagones, los que viajaban eran los caballos. Subían los caballos a los vagones, y el ejército, los soldados, se iban en el techo. Entonces, pues es muy curioso, porque los que iban bien cómodos, pues eran los caballos. Pero bueno, el caballo era fundamental, ya hicimos un programa sobre caballos. El caballo fue fundamental en la revolución. Ellos llegan 4 días antes, Felipe Ángeles, con la avanzada, y Villa llega 2 días antes, licenciada. Y empiezan a planear la estrategia. ¿Cómo iban a tomar la ciudad de Zacatecas, que estaba rodeada de montañas, sobre todo el Cerro de la Bufa, ¿sí? Donde pues ya tuvimos la oportunidad de estar, y es impresionante la vista sobre Zacatecas, pero también es impresionante saber que ahí en la Bufa, ¿sí? Ahí en la Bufa se instaló un reflector. Sí, un reflector de esos como de teatro o algo así, pero muy grande, que estaba conectado a la central eléctrica de la ciudad de Zacatecas. Y en las noches los federales con eso alumbraban para ver los movimientos que estaban haciendo los villistas para acomodar sus piezas de artillería, etcétera. Los estaban iluminando, licenciada. Fíjese, poco se sabía de ese detalle, ¿sí? Obviamente que cuando comenzó la batalla fue de los primeros objetivos de la artillería, destruir el reflector, por si la batalla se alargaba hasta la noche, que no fue necesario. Villa llega 2 días antes y alcanza al general Ángeles y le dice una frase que se quedó grabada, licenciada: pues a ver si sus cañones son capaces de ganar esta batalla. Y la ganaron, licenciada, porque la estrategia que utilizó el general Ángeles de ocultar perfectamente los puntos donde estaban ubicados sus cañones, estar disparando sobre la artillería, ¿sí? De los federales, pues los destrozó. En 2 horas destrozó por completo la artillería federal y comienza el avance, ¿sí?, de la infantería, licenciada. El 23 de junio del 14 comenzó la batalla con un cañonazo. Esa era la señal. Un cañonazo, y de ahí, pues, comenzó todo. Comenzó lo que sería, pues, insisto, la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana, licenciada. Fíjese que las fuerzas de Villa ya hasta tenían planeado cómo iba a ser el escape o el intento de escape de los federales. Entonces, algunos generales de Villa se les dio la orden de que ocuparan, ¿sí?, la salida hacia Guadalupe, que los iba a llevar después hacia Aguascalientes. Entonces, sabían que por ahí se iba a escapar el ejército federal. O sea, ellos estaban totalmente seguros del triunfo, y como fue, licenciada. Como fue, las fuerzas federales fueron cayendo en cerro tras cerro, la infantería no se detenía. Vale la pena hacer mencionar, licenciada, son cosas que aunque hemos visto tantas películas, no se conocen mucho. El general Rodolfo Fierro, él siempre peleaba en la segunda línea, no peleaba en la primera, ¿sí? Peleaba en la segunda. ¿Por qué? Porque Rodolfo Fierro andaba a caballo detrás de la primera línea, y al que veía que se hacía para atrás, le disparaba, ¿sí? Entonces no se podían rajar. Pero en la batalla de Zacatecas hay un dato curioso: como era todo montaña, licenciada, todo montaña, la caballería prácticamente no sirvió para nada, solamente la infantería y la artillería, ¿sí?
Entonces, Rodolfo Fierro vigila las líneas que a él le tocan arriba de una motocicleta. Sí, licenciada, arriba de una motocicleta andaba Rodolfo Fierro detrás de la primera línea con sus pistolotas, sí, dispuesto a quebrarse al que se echara para atrás. Como no podía en un caballo, porque le digo, el terreno era muy irregular, pues en una moto. Ese yo no sabía, licenciada, hasta motociclista nos salió Rodolfo Fierro. Bueno, licenciada, hubo una explosión de uno de los edificios principales de la ciudad de Zacatecas que dicen que estremeció todo el valle. Se afirma que fue un soldado federal el que prendió lo que sería donde se guardaba el almacén, donde se guardaba toda la pólvora y municiones del ejército federal, para que no cayeran en poder de los revolucionarios. La explosión fue terrible, y después comienza la huida del ejército federal. Licenciada, tal y como lo había planeado Pancho Villa, los federales salen. Dicen, sí, que no se podía avanzar por el camino de tantos cadáveres, que en la ciudad se quedaron alrededor de 3,000 a 4,000 cadáveres en toda la ciudad, y que alrededor de 5,000 cadáveres quedaron tirados en la carretera. Bueno, no eran carreteras como las de ahora, en el camino que llevaba hacia Aguascalientes, y que ahí iban cayendo. ¿Por qué? Porque cayeron en una ratonera, totalmente una ratonera, y la idea de Villa era de exterminar por completo al ejército federal. Fueron muy pocos, unos puñado de 150 gentes, los únicos que se salvaron, licenciada. No aplaudimos, obviamente, nos maravillamos de este tipo de cosas, pero obviamente no lo aplaudimos. Siempre será dolorosa la muerte, y más entre mexicanos. Y aquí hago la mención de lo siguiente, licenciada. Este dato también lo acabo de encontrar ahora que estudiaba esta batalla. Mucha gente se salió de la ciudad de Zacatecas antes de la batalla, y después de la batalla también por la destrucción que hubo en la ciudad. Y no había quien enterrara a los muertos, licenciada. No había quien los enterrara. 3 días después dicen que la peste era terrible en toda la ciudad de Zacatecas. Terrible. Entonces lo que hicieron fue abrir fosas comunes y arrojar todos los cuerpos ahí, en grupos de 100 gentes, póngale por ejemplo, y taparlos, licenciada, para evitar la peste. Pero ahora, yo recuerdo la ciudad de Zacatecas, y caray, me dio escalofrío conocer este dato, licenciada, donde decía que las calles que están más o menos a unas 5 o 6 calles del centro, de pronto no está pareja la calle. Actualmente, en pleno 2015, no están parejas las calles, y que de pronto hay como pequeños promontorios, y que ahorita pasan los coches por ahí, bueno, se pavimentó, pero que se notan los promontorios, que todos esos promontorios son las fosas comunes de los hombres que murieron en Zacatecas. Así, de ese tamaño. Y yo recuerdo, licenciada, que cuando estuve en Zacatecas caminé por esas calles imaginándome la batalla, y efectivamente los promontorios existen, y no me imaginaba que estábamos caminando arriba de tumbas colectivas, porque aunque los datos, digamos, más optimistas hablan de 5,000 muertos, pues hay otros datos que nos hablan hasta de 12,000 muertos en un solo día, licenciada. Le digo, la batalla fue verdaderamente terrible, la batalla de Zacatecas. Pero hasta ahí llegó el general Francisco Villa. Ya no pudo avanzar más, y quien llega a la Ciudad de México es el general Álvaro Obregón. Después de tomar Guadalajara, parte rumbo a la Ciudad de México, y allá llega aquí llega el general, llega don Venustiano Carranza, no era general, llega don Venustiano Carranza, licenciada, y es cuando viene la derrota de Victoriano Huerta. Después de Zacatecas ya era cuestión de días lo que fue la rendición de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que he visto una fotografía que nos refleja perfectamente quién era ese hombre, que era conocido como el Buitre, donde está en un coche. Dicen que es real la fotografía del el último momento que estuvo saliendo del castillo de Chapultepec. De hecho, el coche está abajo del castillo, está en el bosque ya de Chapultepec, y está con una botella de coñac.
y dicen que todo el tiempo se la pasó tomando coñac desde que tomó la presidencia. De hecho, licenciada, y es muy cierto, mientras él fue presidente hasta que renunció, siendo general, él nunca dirigió una sola batalla. Siempre mandó a sus generales. Y por ahí estaba escuchando un comentario que decían que las borracheras de Venustiano Carranza, licenciada, de Victoriano Huerta, perdón, es que me quedé con la imagen de lo que les voy a platicar, que las borracheras de Victoriano Huerta terminaban en el bosque de Chapultepec y él se ponía a aullar, ¿sí? Con sus botellas de coñac, con gente de seguridad vigilándolo un poquito a lo lejos, y él se ponía a aullar donde andaba caminando entre los árboles del bosque de Chapultepec. Es increíble, o sea, un presidente, sí, porque era presidente al fin y al cabo, un presidente totalmente alcoholizado y aullando, sí, y les digo, totalmente borracho. Perdón, otra vez los ubico, estoy hablando de Victoriano Huerta, no estoy hablando de Calderón, ¿sí? Es increíble, o sea, la personalidad de este tipo, ¿no? Que al final él muere de cirrosis. Y que yo me comprometí a buscar este dato y la verdad, me disculpo, no lo busqué, porque siempre hemos dicho que Porfirio Díaz es el único presidente mexicano cuyos restos descansan fuera del país. Pero yo tengo entendido que Victoriano Huerta, sus restos todavía están enterrados en Texas, ¿sí? Y les digo, él muere de cirrosis, o sea, su alcoholismo era tremendo. Pues bueno, se rinde Victoriano Huerta, deja el paso franco para que lleguen las fuerzas de Venustiano Carranza. Pero ¿qué pasó? Que ya ahí, antes de la batalla de Zacatecas, se había dado el rompimiento definitivo entre Carranza y Pancho Villa. Se propone la Convención de Aguascalientes, licenciada, la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, a donde se reúnen los principales generales de los diferentes frentes. Costó mucho trabajo poder llevar a los zapatistas. Es Felipe Ángeles el encargado de ir a invitar a los zapatistas, no va Emiliano, pero bueno, manda a Otilio Montaño, etcétera, los manda a Aguascalientes y desconocen a Venustiano Carranza, lo desconocen como jefe máximo. Es más, Pancho Villa, ¿qué propuesta cree que le hace a la convención? ¿Cuál? Le dice, ¿saben qué? Agarren a Carranza y fusílenos a los dos, a Carranza y a mí, para acabar con este pleito de una vez que nos tiene tan divididos. Esa es la propuesta de Pancho Villa, que los fusilaran a los dos. Y todo donde se da, previo a la batalla de Zacatecas. Por eso es tan importante. Reconozco lo que dicen los historiadores, quizá no fue la batalla culminante de la Revolución Mexicana, es cierto, pero la trascendencia, ¿sí? El que Pancho Villa muestra sus grandes dotes como general. Se me olvidaba decirle una anécdota, licenciada. El ejército de Pancho Villa, ¿sí? Más o menos, y esto hablamos en promedio, otros ejércitos tienen un promedio de que por cada 2,000 bajas, ¿sí? 2,000 soldados que mueren o quedan heridos, se da la baja de un general. Esto es, un general muere o es herido en batalla, por cada 2,000 soldados. Es el promedio. En la División del Norte no, licenciada. En la División del Norte quedaba muerto o herido un general por cada 40. ¿Y por qué? No porque fueran muy bravos los otros, sino porque los generales villistas, ellos siempre iban adelante. En la primera o segunda línea iban peleando. Por lo tanto, murieron muchos generales, muchos coroneles, que ellos podían estar tranquilamente desde lejos viendo la batalla. No, ellos estaban en primera línea peleando. Por eso le decía que Huerta ni siquiera una batalla peleó. No salió de la ciudad, pues. Entonces, esa era la fuerza de Villa. Imagínese usted, locomotora tras locomotora tras locomotora, ¿sí? Llevando a toda la División del Norte, pero algo que había implementado Pancho Villa. Había implementado los hospitales militares de campaña. Porque antes se llevaban a la persona herida, se lo llevaban a la ciudad más cercana para que lo atendieran. Entonces él no quería que su gente sufriera, entonces lleva vagones de ferrocarril con material médico, con quirófanos, con salas de atención, y así como iban siendo lastimados, en plena línea les daban una primera asistencia y de ahí se los llevaban al vagón donde los operaban, les sacaban la bala, etcétera.
porque él protegía mucho a su gente. De hecho, en la batalla de... Aquí yo estoy un poquito en duda. Yo tengo entendido que es la batalla de Torreón, donde se estrenan los halcones dorados de Villa. Que muy poco se ha hablado de los halcones dorados de Villa, ¿sí? Que eran puros pilotos norteamericanos, pero ya eran aviones villistas y que servían para reconocimiento, no servían para bombardear, porque eran de esos aviones de 2 alas, de los aviones biplanos, todavía muy endebles y que no volaban muy alto, entonces los podían bajar a balazos. Entonces ellos volaban lo más alto posible para ver la posición de las tropas. Yo tengo entendido que había sido en la batalla de Torreón, cuando por primera vez se estrenaron, sí, los halcones dorados de Villa, y en otras partes he leído que fue en la batalla de Zacatecas. Pero vamos, olvidémonos un poquito de Torreón. Imagínense, locomotoras, infantería, artillería, coches hospital, y aparte aeroplanos. ¿Qué ejército era ese? Es un ejército ya perfectamente organizado, licenciada. ¿Sí? Yo sé que en la batalla de Zacatecas se usaron aproximadamente 150 piezas de artillería. Y yo sé que en Europa eran miles de piezas de artillería en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Pero de todos modos teníamos ya batallas de ese calibre, de ese tamaño en México. No eran escaramuzas. Por lo tanto, licenciada, es el significado de esa batalla. Es lo que representa la batalla de Zacatecas, la caída de Victoriano Huerta, del asesino y traidor Victoriano Huerta, el paso franco a la Ciudad de México de Álvaro Obregón, y por parte de Villa, Aguascalientes, donde se instalaría la convención que desconocería a Carranza, y después las tropas de Villa vendrían a la Ciudad de México, donde Villa, Carranza salió huyendo a Veracruz, donde Villa se une a Emiliano Zapata, ¿sí? Aquel 4 de diciembre de 1914 se une a Emiliano Zapata en aquella famosa reunión y después en Palacio Nacional, para venir después a enfrentarse los dos grandes, o los dos bandos, el constitucionalista y el convencionista. Ya no era nada más la división del norte, sino eran los convencionistas. Se enfrentan en lo que sería la gran batalla que decidió la Revolución Mexicana y que se da en los llanos de Celaya, licenciada, y es de lo que vamos a estar platicando la próxima semana. Ya cerramos esta parte de las batallas y empezamos a preparar más temas. Hablaremos precisamente de la batalla de Celaya, donde otra vez sufre un cambio la historia de México y donde es destrozada la división del norte de Pancho Villa. ¿Qué le parece, licenciada? Profesor, pues como siempre muy interesante, y bueno, fue muy bueno para los profesores que les aumentaran el sueldo, ¿no? En ese tiempo, y gracias a Pancho Villa, por eso lo admiramos. Y bueno, hay unos comentarios aquí en el chat. Tenemos a Rodolfo de la Vega, que bueno, nos saluda. También José Luis Vázquez Campos también saluda. Antonio Chávez, es Arturo Gamol también. Y Antonio Chávez dice: profe, ¿cómo queda México ante el mundo con la escapada del Chapo? ¿Y por qué será que se les magnifica y se les ve como héroes a este tipo de personas? Bueno, nos da un poquito de tiempo. ¿Cómo quedamos ante el mundo como unos farsantes, señor Chávez? Quedamos como unos... Bueno, el gobierno de México queda como un farsante, ¿sí? Que nos ha estado engañando a todos. No es posible que este señor se escape de los penales de más alta seguridad en el país 2 veces, o sea, primero en Jalisco y ahora en el altiplano. Es increíble esto. Aquí se ve la corrupción, sí, la corrupción que sigue existiendo en México. Ahora, ¿por qué son queridos? Es increíble esto, es un fenómeno, es verdaderamente un fenómeno, pero verdaderamente muchas zonas son adorados los narcotraficantes porque sí ayudan al pueblo. O sea, de pronto pequeños caseríos que están olvidados del gobierno, rancherías que están olvidadas del gobierno, los narcotraficantes influyen tanto y ponen dinero para pavimentar, para abrir escuelas, adornar los parques públicos, en fin. Ayudan a la gente y hacen que la gente simpatice con ellos. Les dan trabajo a las personas, aunque sea de sicarios, pero les dan trabajo. El chiste es que ellos no se olvidan de sus raíces. Es todo un fenómeno.
lo que es el narcotráfico en México. Entonces ya hubo manifestaciones de júbilo, ¿sí?, por la fuga del Chapo Guzmán. Es increíble lo que está pasando. De hecho, me acuerdo del título de aquel libro, ¿no? La tragicomedia mexicana. Sí, es lo que estamos viendo, una tragicomedia, verdaderamente, licenciada. Bien, tenemos más comentarios aquí de... Antonio Chávez también dice, wow, es verdaderamente aplaudible. Me imagino que es sobre el sueldo de los profesores. Y, bueno, también por acá Pepper Clemens dice, un presidente... primero dice Arturo Gamol, dice, Huerta no ha sido el único borracho en la presidencia. Ajá. Y Pepper Clemens dice, un presidente totalmente alcoholizado, Calderón. Ajá. Bueno, y por acá también dice Antonio Chávez que en el sexenio anterior hubo otro. Y Jesre Mendoza dice, saludos desde Tonanitla, me acompañan de regreso a casa. Muy bien, pues profesor, yo tengo entendido que la tumba de Huerta está en El Paso, Texas. Ahorita corroboro y bueno, vamos a subir la información por Facebook, al igual que también vamos a subir lo que es la voz de Porfirio Díaz que estábamos comentando el programa anterior. Uh-huh. Así es que ahorita me voy a dar a la tarea de subirlo. Y también Cristóbal, no me acuerdo cuál es su apellido, pero dice que está muy quedó muy bien permítame, dice muy buen programa, dice hasta bueno, dice que sintió así como que terrible cuando dijo lo de las calles. Que dice que acaba de caminar por ahí, por las calles de Zacatecas. Pues fíjate, que sintió, bueno, sí, algo feo. Sí, yo cuando me enteré de eso, tiene poco, recordé cuando yo caminé por esas calles, dije, caramba, íbamos sobre un panteón, un camposanto, uh-huh, ¿sí? De gente que ahí quedó y que no sabemos ni siquiera quiénes fueron, pues, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, creo que ahorita son todos los comentarios que hay en el chat. Y pues no sé si tenga alguna otra cosa que decirnos, profesor. Bueno, pues de nuevo agradecer a todas las personas que están haciendo sus comentarios, el que, insisto, nuestro programa pues habla de la historia más antigua de México, pero no podíamos evitar hacer los comentarios sobre esto que abochorna tanto a nuestro pueblo y que somos en ese momento tan criticados por esta tragicomedia que se da en nuestro país. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, aunque nos escuchan 100, 150 personas, hay que hablar con responsabilidad, pero indigna tener un gobierno tan incompetente, tan corrupto como el que tenemos, licenciada, si no todo el gobierno, gran parte del gobierno. Entonces tenemos que externarlo. Agradecerles de nuevo a todos su presencia, licenciada, y seguiremos hablando de historia de México, de tantas páginas que todavía hay que comentar, licenciada. Ok, pues en un momento más subiremos lo que les decía sobre la tumba de Huerta y sobre la voz de Porfirio Díaz. Nada más un pequeño detalle sobre la tumba de Huerta. Lo que yo decía, sí, la tumba está en El Paso, pero sus restos, creo yo, en alguna parte leí, y es lo que no estoy seguro, en alguna parte leí que uno de sus hijos había sacado los restos y se los había traído a México, okay, pero no estoy seguro. Entonces es la información que estoy buscando. Pero de hecho ese panteón ahí en El Paso es una de las tumbas más visitadas para los turistas. Uh-huh. Van mucho a ver la tumba de Victoriano Huerta. Nada más quiero estar seguro que están los restos ahí. Es lo que voy a investigar, licenciado. Bueno, y para los que nos están escuchando, si quieren ver nuestra página en Facebook, nos encuentran como Urus Radio H, si mal no recuerdo, creo que sí, Urus Radio H. Entonces, bueno, nos despedimos, ya se nos acaba el tiempo, que estén muy bien, cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes.